Hola y bienvenidos a Detrás de la Arquitectura, tu podcast donde platicamos con gente chingona para saber todo lo que hay detrás de un proyecto de arquitectura. En el capítulo de hoy nos acompaña Roberto Ramírez de Morari Arquitectura. Si no sabes qué significa Morari, quédate escuchando porque Roberto nos lo cuenta más adelante. Con Roberto platicamos de su experiencia trabajando en un despacho de reconocimiento internacional, realizando macroproyectos a nivel mundial. Además lo contrastamos con su primer proyecto al regresar a México, el cual fue de una escala y necesidades totalmente diferentes. Posteriormente platicamos de la importancia de tomarse el tiempo para hacer arquitectura y cómo los arquitectos deberíamos imitar a los músicos para ser primero grandes intérpretes y después ser compositores. Hablamos también de que cuando el proceso de diseño es tan personal, el arquitecto debe ser crítico y estar abierto a cuestionar su práctica constantemente. Por último, concluimos que la buena arquitectura no debe medirse en metros cuadrados, sino en las sensaciones que produce. Definitivamente disfruté mucho platicando con Roberto y estoy seguro que a ti también te gustará la entrevista. Me puedes dejar tus comentarios en Instagram en @detrás de la arquitectura. Yo soy Rodrigo Ibáñez y espero que disfrutes de este capítulo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Detrás de la Arquitectura. El día de hoy estoy muy contento que nos reciba aquí Roberto Ramírez de Morari. Y bueno, Roberto, muchas gracias por recibirnos y por fin se nos hizo el capítulo. Al contrario, Rodrigo, me dio pena estarlo ahí pateando tanto, pero pues por unas o por otras no le atinamos, pero pues lo prometido es deuda y al contrario, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias y no, pues yo creo que este tipo de cosas nunca es tarde, siempre llegan en su momento, así que de nuevo muchas gracias. Platícanos un poquito para empezar de ti, siempre me gusta que más bien sea el invitado quien se presente. Yo soy de aquí de Morelia. Aquí nací y crecí, estudié prácticamente hasta la prepa y a la hora de hacer la carrera me voy al TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Ahí hago toda la carrera, hago un intercambio académico, luego hago hay un programa que se llama Grupo Especial de Diseño, que son residencias con arquitectos, tienen convenios en casi todo el mundo y hice ese programa. Después de eso vuelvo a México, no me quise regresar directamente a Morelia, en ese entonces mi mamá vivía en Guadalajara, me voy para allá, y allí en Guadalajara pues empiezo así tocando puertas y unos amigos me invitan primero a un proyecto, justo les acaba de caer un proyecto grande, me invitan a asociarme en ese proyecto, trabajamos muy padre y ya después me invitan a asociarme en su despacho y ahí estuve trabajando no sé como 3 años. Después nos traemos esa oficina a Morelia, hacemos algunos proyectos y ya pues ahora sí por cosas que están en la práctica cada quien va agarrando un poco su rumbo. Hago yo una maestría y más o menos en las mismas fechas fundo mi práctica independiente que es Morari y es con lo que sigo hasta la fecha. Okay. Muy bien. Antes de platicar un poquito de tu trayectoria, que es bastante interesante, sé que estudias arquitectura por tu abuelo. Algo hay de eso. Mi familia siempre, bueno, yo crecí muy cercano a la construcción porque mi abuelo fue arquitecto, hizo mucha obra en entorno patrimonial y luego hizo también vivienda de interés social y pues ahora sí que abordó muchísimas escalas, hizo mucha arquitectura y mi papá trabajaba con mi abuelo, él estudió administración pero trabajaban en la misma constructora como quien dice y pues yo desde chico me tocaba ir de repente ahí a acompañar a pagar la raya, a visitas de obra, entonces pues muy indirectamente medio crecí familiarizado con el entorno de la construcción, no tanto el diseño, más de la construcción o de la obra. Y pues no sé si de manera medio inconsciente, pero le fui agarrando gusto. La verdad es que nunca nadie me lo trató de inculcar, ni nadie me dijo es por aquí. Estudia como tu abuelo. Nada, entonces pues yo creo que fue muy fortuito porque luego salen al revés las cosas cuando te insisten tanto que no se da tan natural. Entonces en mi caso fue así, yo creo que fue muy fortuito. Y la pregunta te la hacía porque todos tenemos como un punto en el que como la carrera sí nos hace clic, ¿no? Sí. Tú lo tienes como claro, a lo mejor teniendo siempre tan de cerca la obra y así, no sé si fue antes, fue durante. Sí,
con Vale, mi esposa, muchas veces platicamos de lo malo que es el sistema de orientación vocacional en México, al menos el que nos tocó. Creo que no es la primera vez que lo voy a decir en el podcast, pero creo que te toca decidir, es una de las decisiones más importantes cuando menos sabes que... Sí, y en mi caso yo creo que también tuve mucha suerte porque yo lo hice al revés, como que fui descartando y había muchos perfiles o, pues sí, como perfiles profesionales que yo veía muy claro que no iban por ahí. Y pues siempre tenía aquí cerca este tema de, pues mi papá vendía se dedica a otra cosa, pero ahí seguía la constructora y como que decía, bueno, pues hace sentido, pero no abordé la carrera así apasionadísimo y completamente decidido, sino que fue ahí como un... De todas las que descartaste fue la última. Fue la última, dije, pues es la menos mala, me acuerdo que decía pues arquitectura o diseño industrial o pues alguna ingeniería, pero no estoy muy seguro. Y fue así como que descartando y más bien sobre la carrera fue que me fue gustando, me fui enamorando de la arquitectura, entonces pues fue ahí medio afortunado, pero pues sí, de puro chulo. Hasta ahorita creo que no estuvo tan mal. Muy bien. Entonces vamos un poquito a esta parte, a esta experiencia que te tocó a final de la carrera, cuando tienes la oportunidad de irte a trabajar a Francia. Sí, fue en finales de la carrera, ¿no? Sí, justamente en el último semestre de la carrera, el TEC de Monterrey tiene este programa, se llama Grupo Especial de Diseño, que se hace como un concurso, un ranking de portafolios estudiantiles, entonces tú documentas tus trabajos durante toda la carrera, haces un portafolio que pues, en parte es un ejercicio de, pues, medio de transición a la vida profesional, porque pues, es tu carta de presentación. Y un comité que hacen los directores de carrera, profesores de cátedra y arquitectos invitados hacen como un ranking. Entonces digamos que el primer lugar tiene para escoger todas las oficinas con las que el TEC tenía convenio. El segundo pues todas menos las que ya agarró el primero y así sucesivamente. Y yo en esa ocasión quedé en segundo o tercer lugar, no recuerdo, me acuerdo muy bien que en primero no, porque una amiga muy buena se fue con Renzo Piano, que era así como el que todos queríamos, y yo tuve la oportunidad de irme con Dominique Perron a París, en Francia, pues que, digo, será platicar de eso, pero en ese momento me parece un súper arquitecto, o sea, yo estaba impresionado con, sobre todo sus primeros proyectos, que eran muy audaces y el cuate saltó a la fama así con un concurso gigante, el de la Biblioteca Nacional de Francia. Y después ha sido como de altibajo su carrera, ahorita yo lo veo un poco estancado, pero sí se me hace una oficina muy buena y fue así que fui a dar para allá. En esa experiencia, al final ibas 6 meses y te quedaste el año, ¿no? Me platicaste. Prácticamente, sí, el periodo inicial eran 4 meses. Y luego yo me enrolé mucho en un proyecto que estábamos trabajando, era un rascacielos en Seúl, y pues como que el equipo ya estaba muy conformado, entonces nos invitaron a extendernos un poquito y nos acabamos quedando unos meses más, y pues sí, al final estuve allá como 10 meses, y estuve todo ese tiempo trabajando en este proyecto gigantesco de una torre que al final ni se hizo, entonces Pasa mucho, ¿no? Medio irónico. En todos los despachos pasa al parecer. Sí, pero a mí me impresiona mucho un proyecto de esta escala y que se le destinaron tantos recursos, pues que de repente, claro, o sea, al final te lo explican y lo entiendes, o sea, responde a macro tendencias económicas, es una mole que ya se mueve sola, pero dices, ay güey, dibujé 500 veces los elevadores y pues ya ahí se quedaron, entonces pues pasa y son de las cosas que creo que descubrí estando allá, que pues tal vez no tienes exposición tan fácil trabajando en otras escalas. Justo la siguiente pregunta va a eso. ¿Cuál crees tú que es la lección más importante que te traes de esa experiencia? Pues yo lo he platicado 3 veces y creo que al final mi aprendizaje fue lo que no quería hacer, o sea, justamente ver estas escalas que al menos a mí en lo personal me rebasan, o sea, pensar un edificio para cientos, casi miles de usuarios, con todo lo que implica y aparte con la exigencia de ser tan eficiente en muchos sentidos, que es tan
poco humano, se puede decir, y al final que no se acaban haciendo. Me tocó ver también algunos concursos pues que el despacho le entraba porque lo invitaban y eran concursos pagados y nos hacían así como repentinas a los arquitectos de entrada o a los interns. Oigan, pues aviéntense alguna jalada con esto y esto y esto. No nos interesa ganar, tenemos que hacer la entrega y listo. Y fue así como que, ay, güey, pues eso está bien o está mal, se vale. Entonces fue un poco desmitificar a los Star Architects o al sistema y ver pues también pues, que se mueven por otros factores, otras motivaciones que a mí al menos no me llaman o no me hacen tan feliz. Entonces fue como descartar esta escala o este nivel de arquitectura que en lo personal creo que me rebasa. Sí, que ya son más como empresas corporativas que Totalmente, funcionan como maquinitas. Totalmente, o sea, sí ya se mueven solas esas cosas, entonces ya es muy poco humano, pero se tiene que hacer y estos cuates lo hacen muy bien. O sea, no estoy diciendo que sea malo, simplemente pues no, me quedó claro que no era para mí y eso pues se agradece mucho. Sí, dentro de todo lo que podemos hacer, pues hay cosas que te van a gustar y cosas que no. Y habrá gente para todo y hay megacorporativos que los hace Acom o Gensler, oficinas de estas de miles de arquitectos y pues lo hacen muy bien. O sea, para eso les pagan y lo hacen muy bien. Entonces, pues hay de todo para todos. Al final lo que estás diseñando es un pueblo en vertical, o sea, miles de personas es un montón de entonces, pues, sí, infraestructura y todo. Es otro rollo. Y entonces regresas a México y es cuando tienes la oportunidad de empezar a Guadalajara. ¿Cómo es esa dinámica, esa experiencia de pasar de esa escala que estamos hablando ahorita inmensa a proyectos como más, pues hasta personales, ¿no? Como más humanos puede ser? Totalmente, o sea, tuve la fortuna que cuando regreso estos buenos amigos me invitan a colaborar en una intervención en una finca patrimonial en el centro de Guadalajara. Entonces, aunque teníamos muchas limitantes de Lina por ser un edificio que de lo poco que queda protegido en Guadalajara. Sí, y que mucho nos quejamos de que Lina y todas las restricciones, y yo al revés me sentía muy libre comparado con las restricciones de las propias eficiencias que tenían los proyectos en Dominique Perrault. Entonces, pues son unas por otras, o sea, abordas una escala de un edificio que tampoco era chico, eran, no sé, como unos 500 metros cuadrados esta finca, pero pues al revés, estás trabajando ahí con historia, con tiempo que lleva ahí años, con un edificio ahí medio en ruina que tienes que ser muy sensible para ver qué respetas, qué se va a caer, o sea, entonces todos los cuestionamientos son completamente distintos y lo disfruté muchísimo y yo creo que logramos un muy buen proyecto. Nos dieron primer lugar hacen un premio anual ahí en Guadalajara de restauración de fincas patrimoniales. Ganamos primer lugar con esta finca el 8 de julio y entonces pues yo creo que el mismo resultado habla de que pusiera una escala y unos cuestionamientos y pues sí, una manera de abordar la arquitectura que me hacía más clic y que hicimos muy buen equipo con Javi y con Cristo y se logró muy bien. Entonces pues fue muy gratificante volver a esa escala y medio aterrizar en algo pues, más humano, ¿no? ¿Qué uso le estaban dando? ¿Cuál era el nuevo uso de la finca? La finca estaba abandonada, hasta eso no estaba completamente en ruinas, sí había unas partes muy deterioradas y se adaptó para un taller de costura de una chava que es diseñadora de modas. Su familia tenía esa propiedad pues ahí medio abandonada y esta chava pues también, digo, son de los clientes que dices que me caigan por favor, o sea, también fue muy fortuito el encargo. Y lo quiso adaptar a un taller de costura, entonces pues se prestaba para hacer cosas interesantes. ¿Y ya habías trabajado con ellos? No, realmente los conocíamos poco. A Cristo, uno de los socios, yo ahí lo conocí. A Javi lo conocía bien, pero pues de amigos, no habíamos trabajado juntos. Pero pues medio rápido brincaron afinidades y nos sentimos muy cómodos trabajando juntos. Entonces se dio muy bien. Luego lo complicado, ¿no? No deja de ser una parte medio íntima cuando diseñamos.
Y al final fue por lo que cada quien agarró su rumbo. Ahorita cada quien tiene su oficina y yo creo que los tres hemos hecho cosas interesantes, pero pues sí, yo admiro mucho a los equipos que duran años y años porque pues sí es muy personal y en algún momento pues sí es difícil conciliar intenciones, entonces pues no es de acuerdo, pero yo creo que la gente que lo logra también se enriquece mucho las prácticas. Claro, tienen sus pros y sus contras, ¿no? Claro. Y entonces luego es cuando te regresas a Morelia y empiezas Morelia. No inmediatamente, justo con Javi, mi socio de Rega, se llamaba la oficina Guadalajara y él también es moreliano, pues nos empiezan como a caer más encargos de aquí en Morelia y decían, no, pues vámonos para allá a atenderlos. Se queda Cristo acá en Guadalajara y pues ahí lo vamos pivoteando. Entonces nos venimos, trabajamos un rato aquí. Y ya justo en el Inter, que también ya son pues, cosas de la vida, yo me caso y decido hacer una maestría y en ese momento pues también como que la práctica ya iba agarrando su rumbo y fue que muy naturalmente cada quien siguió por su rumbo. Entonces viene como pues divorcio natural, Sí. suavecito, orgánico, sin problemas. Claro. Y empiezas Morari. Y a mí, ahí haciendo la investigación, lo que me llamó la atención es el origen de Morari, que tiene que ver como con... Platícame tú y luego te hago Sí, yo cuando empecé la práctica personal, yo al menos no me sentía cómodo poniéndole mi nombre porque al final todos los proyectos son colaboraciones, aunque el puro cálculo y la estructura que te da un ingeniero pues son colaboraciones, entonces no me sentía tan cómodo con autodenominar mi práctica. Y pues pensando en cosas con las que sí estoy muy casado y convencido, di con este vocablo, es un vocablo latín, es la raíz latina de la palabra morar, que morar es realmente un sentido derivado de retardarse y de obrar con lentitud. Morar significa eso, es como andar lento, como demorarse, como tomarse el tiempo. Y ya como un segundo sentido se le vincula a habitar porque permanecer en un mismo sitio pues al final estás demorando y estás habitando, entonces es como me pareció muy adecuada la palabra y habla mucho de la esencia de lo que queríamos hacer con la oficina. ¿Por qué para ti es importante retardarse? ¿Por qué para ti? Sobre todo, por ejemplo, estamos hablando de este concurso con Dominic, que era hagan lo que sea rápido y entreguenlo, que es muchos arquitectos lo hacen. ¿Y por qué para ti es importante retardarse, ser lento? Pues igual se puede hacer de todo, pero yo creo que las cosas buenas sí llevan tiempo, o sea, un proyecto bien pensado te requiere tiempo y llegar a esa reflexión profunda pues no es así de un chispazo, o sea, un maestro decía mucho una frase que le atribuían a Picasso que decía que las musas de la inspiración existen pero te tienen que agarrar trabajando, entonces esto de sobar el papel, de hacer maquetas, de hacer las cosas con calma, creo que invariablemente te lleva a otros resultados, a diferencia de agarrar el Revit y extruir ahí lo que cabe en la planta y ya medio el software te va jalando más del input que tú pones. Entonces yo creo que es muy importante tomarse el tiempo, la velocidad con la que vivimos hoy en día pues no es novedad para nadie, pero se refleja mucho también en la forma en la que proyectamos, o sea, en la escuela pues sí son ejercicios que te forjan de algún modo para trabajar bajo presión, es siempre esa urgencia, pero en la práctica profesional, al menos a mi manera de abordarla, porque volvemos a que todo prácticamente es válido, yo creo que sí vale la pena tomarse el tiempo de llegar a ideas más hondas y no quedarse en referencias tan superficiales, como pasa mucho. Y arquitectura que de la inmediatez y como muy con la prisa y eso, ¿no? Sí, pues sí. Que luego también lo dicta un poco el mercado, ¿no? También, y ahí es por lo mismo que hay
hay gente para todo, o sea, si hay alguien que tiene mucha prisa, me ha pasado, o sea, a mí se me han caído proyectos porque quieren un ejecutivo en 2 meses y pues, yo no puedo, o sea, no me puedo comprometer, o no quiero hacer algo con lo que no voy a estar convencido, entonces pues más de una vez se me ha ido un cliente y pues ni modo, o sea, sí se siente gacho, a nadie le sobran clientes, pero pues también afortunadamente no he tenido que ceder y hasta ahora pues nos hemos podido tomar un poquito el tiempo. Qué bueno, ojalá es que así, porque eso es lo importante al final. Sobre todo veo cuando vemos tus obras así, es como mucho cuidar el detalle. O sea, el detalle fino que mucha gente no lo ve pero lo siente, que los arquitectos sí lo vemos, pero lo cuidas mucho y entonces creo que eso es parte también de la parte de tomar su tiempo, ¿no? Pues ojalá, yo a eso le tiro, ya me dirán sí o sí no. Y en ese sentido, ¿por qué te tardas? No. ¿Cómo es tu proceso de diseño? ¿Más o menos lo tienes estructurado o con el proyecto cambia? Pues cambia, todos los encargos son diferentes, pero yo hace un tiempo daba clases también y le decía mucho a mis alumnos, y creo que eso sí es como una de las premisas de la oficina, que los arquitectos deberíamos de fijarnos un poco más en los músicos, que los músicos antes de crear propiamente, antes de ser compositores, son intérpretes, interpretan a los maestros una y otra vez, y ya cuando logran la maestría interpretando, pues algunos se aventuran a crear y muy pocos pues, logran hacer obras de valor o de la escala de los maestros. Entonces muchas veces nos pasa a los arquitectos que porque ya nos llaman creativos, pues vamos directo y queremos innovar y queremos inventar el hilo negro, cuando yo creo que yo les decía a mis alumnos, así como los músicos tienen sus partituras y 80% del éxito de un recital o de un concierto está ahí, en ejecutarlo bien, o sea, ahí lo tienes, nomás que no inventes. Ya otra cosa será la impresión o el sentido personal que tú le imprimas, pero gran parte del éxito está ahí, y yo creo que en la arquitectura es equiparable la metáfora al usuario y al contexto. O sea, si tú le haces caso al usuario y al contexto, ya tu proyecto va por buen camino, o sea, no te puedes equivocar tan gacho. Y la otra cosa que a mí me gusta mucho, o de las premisas de la oficina, es trabajar con referencias. Y con referencias pues de valor, yo le llamo, o sea, de referencias históricas de los grandes maestros, no meterte a Instagram a ver pues qué te llama el ojo, a Pinterest o la carretita que no llegue el cliente, ¿no? Tal cual, o sea, quiero que me hagas esto, pues sí, y entre menos repinales o menos gráficas sean las referencias, sean más ideas, o más conceptos, sensaciones, tal vez el input o las referencias que le metes al proyecto pues serán un poco más, o al menos dar la oportunidad de que sea algo un poco más trascendente o menos, pues sí, menos banal, menos, pues menos gráfico el resultado. Entonces, si son más bien conceptos teóricos, en vez de una imagen de una foto de una casa, si tú lo interpretas y lo viertes bien y lo mezclas con el usuario y el contexto, yo creo que los proyectos suelen tomar un buen rumbo. Entonces, digamos que el punto de partida sí está un poco fijo, y ya de ahí cada proyecto agarra vida propia, o sea, ya depende mucho del cliente, qué tanto quiere rebotar ideas, qué tanto vas y vienes. Y en ese sentido, en las analogías no es lo mismo que te pasen la fotito de Pinterest con el acabado de moda que tú bases tu investigación en los atemporales. Pues que llevan años y años sus obras siguiendo vigentes, ¿no? Claro. Es totalmente diferente. Y ahí pues también es nuestra chamba, o sea, no podemos exigirle al cliente que sepa estas cosas, y también es nuestra chamba pues tratar de transmitirle al cliente el valor de estas cosas, de una arquitectura pues que por su sobriedad pueda ser atemporal y no pase de moda en 10 años. Pues sí, le tienes que transmitir esto al cliente cuando te enseña la foto de la revista la casa que acaban de hacer ayer. Entonces pues ahí sí es chamba y es gestión de los proyectos con los clientes, y
y pues nos toca, o sea, no, dicen algunos educar al cliente, pues sí, más bien conversar o dialogar o transmitir Es que al donde final, encuentras valor. al final son cosas diferentes porque nosotros estamos muy acostumbrados al lenguaje y saber expresar un espacio, poderlo escribir y expresarlo, pero un cliente que generalmente tiene distintas profesiones no saben escribir un espacio, pues ¿cómo te lo van a escribir? Claro. Con una foto, ¿no? A lo mejor ya es más de cada quien el saber extraer de esa foto qué es lo que quiere, ¿no? Claro. Porque a lo mejor no es el acabado, a lo mejor es la sensación que la foto le transmite, ¿no? Y ahí pues también, yo por ejemplo, sobre todo cuando son proyectos residenciales, arranco con un cuestionario de 2 hojas, porque también si no pues te mandan a volar. No te lo llenan. No te lo llenan, No es especial. Pero sí con preguntas muy puntuales que pues hablan más, o sea, le preguntan al cliente más de su cotidianidad o de cómo habitan, sin preguntarle cómo habitas, porque te van a mandar a volar, pero pues preguntarle qué tanto usas la cocina, cosas así, que pues te van dando ideas de algo que tú puedes ir jalando hilos y aterrizando algunas certezas. Entonces pues ahí es nuestra chamba y pues, sí nos toca tratar de sensibilizar en algunos aspectos, tratar de poner algunos límites, pues es parte de la chamba del arquitecto. Y ese cuestionario más o menos sí lo tienes como base. Sí, ahí tengo un PDF que va para allá y pues hay veces que no me lo contestan y pues en el puro diálogo ahí vamos anotando ideas, pero cuando lo contestan nos ahorramos 3 juntas, entonces pues yo sí trato de enfatizar, no puedes imponerlo, no me siento yo en una postura así, pero ayuda mucho. Cuando rebota estas ideas, ¿en qué momento sientes tú o hay un punto en el que en el proceso digas, ya está? O sea, sobre todo tú que te gusta cuestionarte tanto, que te gusta cuidar tanto el detalle, ¿hay un punto donde dices ya va o dices ya lo tengo que dejar ir? Pues no, es bien difícil y cuando me ha llegado a pasar, sospecho de mí mismo, digo, no puede estar tan fácil, o a ver, si estás cuestionando esto, lo otro, o se puede optimizar más el presupuesto, pues sí, no me suele pasar de que así cae el jackpot y dices, ahí está, más bien es un proceso muy gradual de ir amasando con mucho trabajo pequeñas certezas que van así como armando el caminito y sí llega un punto en el que dices, bueno, el proyecto, para bien o mal, ya lleva muy buen rumbo, entonces vamos a ver si podemos pulir estos aspectos o a ver si en la obra nos dan chance de cuidar este detalle, entonces pues ya depende mucho de cada encargo, pero pues es más bien un proceso gradual de ir acuñando ahí certezas que van armando el camino. Está muy bien. El otro día platicamos de estos procesos que yo creo que a todos nos pasan, sobre todo cuando hacemos algo como tan personal como es diseñar, o sea, porque lo que he podido intuir un poco de la plática es que te lo tomas muy personal el diseño a lo mejor, ¿no? Hay quienes a lo mejor lo obran ya no tanto, pero creo que tú todavía te lo tomas muy personal, ¿no? Sí, también digo yo para bien o mal, la mayoría de mis encargos han sido muy cercanos, han sido pues, sí, de clientes que conozco bien, entonces pues, hasta cierto punto ha sido un trabajo pues, muy personal, ¿no? Han sido pocos los encargos así de gente que no conozco tanto, qué decirte de mi propia casa, que pues, fue una locura de ejercicio de introspección. ¿Fue más fácil o más difícil? No, pues imposible, fue muy difícil y más porque es un proyecto conjunto. Yo le digo a Vale, a mi esposa, que ella es coautora y con toda la palabra de ¿La clienta más difícil? La clienta y la arquitecta más difícil, porque ahí sí me tocó colaborar con el cliente literalmente, o sea, era mi colaborador en el despacho o digamos en la concepción del proyecto y al mismo tiempo cliente, entonces pues fue muy complejo, pero en general han sido proyectos de gente cercana y ha sido una práctica muy personal. En parte yo creo por el compromiso que es natural de todo arquitecto de pues, materializar los sueños o las aspiraciones de otras personas es una responsabilidad enorme, entonces yo al menos sí me lo tomo así y es por eso que pues sí, lo cuestiono pues tanto, a veces no sé si demasiado,
es un poco por esta responsabilidad de que es algo muy grande, una confianza muy grande que te están depositando, entonces pues no le puedes fallar a nadie. Y esta misma pues, reflexión como que te lleva a una autocrítica que pues, muchas veces sí se embrolla un poco, pero pues al final es una forma honesta de hacer la práctica con estos cuestionamientos que pues, son reales, son verdaderos. Entonces es un poco de la verdad en la práctica, yo creo. Como eres crítico contigo como persona, también vas a ser crítico contigo con tu arquitectura, ¿no? Claro. Entonces pues, sí es ahí un poco de responsabilidad y pues sí, también la intención de profundizar en la práctica, en los proyectos. Muy bien. ¿Y qué viene para Morario? Pues a ver qué viene. Ahorita, pues sí nos dio un frenón la famosa pandemia. Ahí se cayeron un par de proyectos. Estamos trabajando en otros que ahorita todavía están muy verdes. No los quisiera ventanear, pero ahí van. Pero pues yo espero seguir por esta misma línea, que sigan saliendo proyectos donde pues, se pueda proponer, que pueda haber arquitectura pues, un poco diferente tal vez o un poco más profunda de lo que en general se hace. Entonces yo espero seguir por esa línea. Okay. Y justo ahorita que hablas de la pandemia, ¿hacia dónde ves tú que va? ¿Cómo cambia la arquitectura con la pandemia? ¿O va a ser volver en cuenta nueva? Yo creo que sí, o sea, ahorita al menos con el ritmo que se está recuperando la normalidad, al menos en la sensación, seguramente pues sí, la economía trae un rezago fuerte, pero pues, la sensación hoy en día pues pareciera que estamos volviendo a la normalidad más o menos rápido, y yo lo he visto también en el ritmo pues, del mundo de la construcción, al menos como que el acero ahorita es una locura lo que cuesta, pero al mismo tiempo se está haciendo mucha obra porque hubo mucha incertidumbre, entonces los bienes raíces siempre pues, aterrizan un poco las inversiones, entonces pues yo no creo que cambie drásticamente la arquitectura. Pues sí hay gente que como que dice que esto va a ser un turning point, yo no lo veo tan drástico, pero pues veremos. Lo que sí es que mucha gente le dio más valor a la casa, ¿no? La que Eso no se sí, lo daba. pues, estando ahí encerrado, pues a dónde te haces. No quiso arreglarle ahí la terracita. Claro, eso pues sí, también está padre, o sea, que la gente se haya encerrado en sus casas, pues creo que sí, a los arquitectos es una gran oportunidad de que valoren una buena casa, o sea, las buenas casas no se miden en metros cuadrados, es en calidad de espacios, en una adecuación a tus usos, entonces pues por ahí le brincó al que se dio cuenta que pues, nunca ha usado un salón de juegos o que tiene un comedor muy pequeño, entonces, o muy grande, entonces pues eso yo creo que espero que lo cosechemos los arquitectos. Perfecto. Pues recomiéndanos un libro que puede ser de arquitectura o no de arquitectura, pero un libro que para ti sea importante. O sea, hay un chorro, ahorita leo muy poquito, tengo 2 hijos pequeños y estoy haciendo un programa de leer casos de estudio, ahorita leo muy poco, pero leía bastante, y yo creo que los libros muy buenos pues de arquitectura, sí es de arquitectura, pero pues tiene un espectro más amplio y que no se lee mucho, es Tránsitos y Demoras de Carlos Mijares Bracho, es un librazo, ese lo disfruto mucho de repente cuando lo releo, y cuando lo leí la primera vez fue muy revelador, entonces ese yo creo que es bueno. Y tenemos aquí una obra de Mijares Bracho. También, y aquí está bien cerca, la mayoría de su obra aquí en Ciudad Hidalgo y Tuxpan y demás, es muy poco visitada, y yo creo que le tenemos mucha deuda a Mijares, yo creo que el tiempo lo irá poniendo en su lugar, pero es un mega máster. Hablando de eso, a lo mejor es difícil para ti que sigues que cada proyecto estudias diferentes arquitectos, pero ¿cuál es tu arquitecto favorito o al que siempre recurres? Pues favoritos tengo varios. Me gusta muchísimo Peter Zumthor. Otro que yo creo que la historia no le ha dado su lugar es Carlos Carpa, que pues, se me hace de los grandes maestros medio relegados a un segundo puesto, y
yo creo que cada vez se lo irá poniendo la historia en su lugar. Y recientemente, este es un descubrimiento muy reciente, un arquitecto, un monje holandés que se llama Dom Hans van der Laan, un monje arquitecto que hace, pues es también, su obra transcurre durante el moderno, posmoderno, y está ahí muy escondidito y tiene una obra súper potente y muy misteriosa que yo creo que también vale la pena echarle un ojo. Pues vamos a echarse. Por ahí supe que cuando estaban en la maestría llevabas a Vale a los mitos, a los hitos de la arquitectura y estabas ahí poniendo tu foto ahí encuadrada y todo, y que se te atravesaba. No, sí, ahí nos reíamos mucho porque también le digo que ella pues ya es arquitecta honoris causa porque pues, entre aguantarme y aguantar los viajes que yo siempre, pues ahí medio mañosamente, vamos por aquí, ay, ¿qué crees? Pues que aquí al ladito está esta obra que es muy difícil llegarle, y pues ahora le vamos. Y al final es alguien muy sensible y al final le gustan mucho y le llegan a emocionar los edificios. Nos la hemos pasado muy bien, pero sí nos da risa que pues yo de estudiante o de soltero, pues ahí encuadrando el ángulo perfecto. Y ella se dedicaba ya a fotografiar las fotos y pues ya tengo ahí el álbum A y el álbum B, pues, parte de lo mismo. Sí, está buena esa anécdota. A mí también me pasa que, bueno, mi esposa es arquitecta, pero ya ella decidió otro camino, de sommelier, más padre, más divertido. Pues sí, también se complementará. Y a ella como que la carrera nunca le hizo el clip, ¿no? Ella lo encontró después. Y ya igual viajamos y si yo me armo las rutas de hoy, pero que hay algo bien padre para ella, ¿no? Y después sí, salimos. Y también me queda atrás, pero ella sí me lo respeta las fotos. Bueno, acá también son unas y otras, no me fotobombear todas, pero en cada edificio mínimo tengo ahí una de Jorge Campos. Aparte fea, ¿no? La posición. Sí, no, para fotobombearlas bien. Oye, ¿qué consejo le darías al Roberto empezando la carrera, de cuando tienes que decidir qué estudiar? ¿No? En algún punto, ¿qué le darías a Roberto más joven? ¿Qué consejo? Pues a principios de la carrera, igual y pues es que volvemos a lo mismo, o sea, estás bien güey cuando empiezas a estudiar y pues muchas veces no comprendes el espectro de la profesión y pues tal vez a mí me hubiera gustado abordarla desde el inicio con un espectro más amplio, o sea, yo como que buscaba cuál es la buena arquitectura, esta es buena arquitectura y decía, bueno, y me agarraba de un arquitecto y decía, híjole, pero esto es bien diferente, pero también es buena y como que, pues sí, al final hay mucha buena arquitectura y pues tal vez siendo pues ahí más ingenuo, más joven, no te das chance de abrazarla completa, entonces me hubiera gustado de un inicio entenderla así un poco más amplia y haber tomado clases con Agustín Landa, porque era un maestrazo ahí en el TEC de Monterrey y por unas o por otras nunca pude meter sus talleres y ahora me arrepiento muchísimo porque era un super maestro y se me fue, o sea, de mis arrepentimientos de la carrera, no tomar clase con Landa. Entonces, y en lo que dices de abarcar más, también nos pasa que ves la foto y analizas la foto, ¿no? Y todo lo que hay detrás, o sea, no es como nomás querer hacer ese espacio, ¿no? Sino entender por qué diseñaron ese espacio. Porque nunca vas a tener un proyecto con las circunstancias iguales. Claro. Entonces, ese análisis creo que nunca, ni nos los enseñan, ¿no? Lo aprendes claro. a lo mejor después con equivocarte o no sé, pero lo aprendes muy tarde, ¿no? Sí, pues ahí es parte del mismo proceso de aprendizaje. Si nos enseñaran todo el primer semestre, pues los otros 9 no tendrían caso, entonces pues también es parte de lo mismo, pero pues sí, que alguien se dedicara en ese primer semestre a sensibilizarte a estas cosas, pues tal vez tu paso por la carrera sería un poco más enriquecedor. Pues, muy bien. ¿Dónde te pueden seguir para contactarte, la página de internet es morari.mx y las redes sociales Facebook e Instagram no lo actualizamos muy seguido porque la verdad es más ahí como una bitácora, no nos gusta estar subiendo todo el tiempo cosas más que pues, cuando hay algo que compartir, no sentimos esta presión de generar followers, sino pues más bien es ahí como un álbum, pero ambas redes sociales son Morari Arquitectura, así.
así nos encuentran. Perfecto. Pues Roberto, muchísimas gracias. A ti. Nos tardamos, pero creo que al final valió la pena. Yo espero. La disfruté mucho y pues muchas gracias por recibirnos. A ti al contrario, ojalá que alguien que se la eche, pues algo le suene o algo le haga sentido. Y pues si no, pues es parte de la misma diversidad. No, sí nos están escuchando y sí, por ahí luego hay comentarios, pues luego te los paso. Órale, con mucho gusto. Roberto, pues muchas gracias. A ti.